¿Me preguntas? Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que es máquinas de estados finitos. Segundo. Máquinas de estados finitos. Las máquinas de estados finitos es una herramienta de modelamiento de un sistema. O sea, tenemos nosotros un sistema real. Ese sistema real tiene que tener las siguientes condiciones. Para yo, a partir de esta herramienta, que es la máquina de estados finitos, voy a crear un modelo matemático. Ese modelo matemático va a representar al sistema real. Lógicamente que hay ciertas restricciones, ¿no? Las restricciones que tiene que cumplir el sistema real son las siguientes. El sistema real tiene que tener un número finito de estados. Primero acá definamos qué es un estado. Un estado viene a ser una determinada situación en el tiempo de un sistema a través de las variables que tiene el sistema, ¿no? Es decir, las variables de un sistema definidas en un instante en el tiempo nos indican un determinado estado. Ejemplo de esto, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un cajero de un banco, ¿no? Tenemos al cajero del banco. El cajero de un banco, por ejemplo, antes que se utilice, ¿no? Nosotros podríamos decir está en un estado de espera, por ejemplo, ¿no? Estado inicial. Entonces, todas sus variables del sistema están en un determinado valor, ¿no? Por ejemplo, variables del sistema. Tenemos el tarjetero, el tarjetero estará en un estado vacío, por ejemplo, ¿no? Eh, podemos tener la fuente del dinero, puede ser la fuente del dinero, puede ser que esté lleno, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, las variables del sistema tienen un determinado valor. Entonces, ahí nosotros decimos que está en un estado. Entonces, el estado se define en función a los valores, parámetros definidos en en una determinada
determinado valor constante en ese instante, ¿no? En un determinado instante en el tiempo. Claro que esto puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, el cajero está esperando en un estado inicial, yo me acerco con mi tarjeta y al momento de ingresar mi tarjeta al cajero, yo ingreso mi tarjeta al cajero, en ese instante ya no va a estar en el estado 0, estará en un estado 1, por ejemplo, ¿no? Porque acá el tarjetero ya no está vacío, está lleno, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema, ¿no? Que es el cajero automático, les estoy mostrando como un ejemplo, ¿no? Este cajero, por ejemplo, tiene un número finito de estado. ¿Por qué tiene un número finito de estado? Porque está configurado por seguridad que tenga, en este caso, determinados controles, ¿no? Determinadas validaciones, que tenga verificado todo lo que pueda ocurrir en un cajero. Es decir, esté contemplado todas las opciones. Entonces, se analiza que este cajero, ¿no? Automático tenga un número finito de estado. Entonces, ese tipo de sistemas en los cuales tenemos un número finito de estados, se pueden modelar, se pueden crear sus modelos a través de la máquina de estado finito. ¿Ah? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Dudas? Entonces, a ver, participación. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de otro sistema que tenga un número finito de estados? Profe, A ver, adelante, tu apellido. Roda, Roda. sí. Ya, muy bien. A ver, Roda. ¿Puede ser en las máquinas expendedoras que hay en los centros comerciales? Ya. ¿Cómo sería ahí un estado? A ver. Al momento de ingresar, por ejemplo, un producto que cueste, no sé, 2 soles, o mejor dicho, 1,50 y ingresas con monedas 2 monedas de 1 sol y te da tu vuelta, ¿no? Ya. Muy bien. Efectivamente, el ejemplo que indica su compañero es un sistema que tiene un número finito de estados. Lo que sí de repente debemos precisar ahí es que un estado es cuando a la máquina que su compañero indica, yo le ingreso una moneda, en ese instante ya cambió de estado, ¿no? Es igual que el tarjetero del banco, ¿no? Digo, igual que el cajero automático del banco, ¿no? Yo ingreso la tarjeta, automáticamente ya cambió de estado, ¿no? Es decir, las variables que tiene el sistema ya cambiaron, ¿no? Es decir, ya estamos frente a las variables del sistema con otros valores, ¿no? Entonces, ¿cuándo existe cambio de estado? ¿No? Existe cambio de estado cuando las variables del sistema se modifican. ¿De acuerdo? ¿Algún ejemplo más? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué profesor? ¿Tu apellido? González Camarena. No te escucho muy bien. ¿Tu apellido? González Camarena. Ya. A ver, González.
Una máquina expendedora. Ya, igual que el caso anterior. A ver, más bien entonces trabajemos contigo el estado. ¿Cómo sería un estado ahí? Sería una máquina que al recibir monedas puede entregar su producto. Que Lo reciba. único que debemos sería entregar producto A, entregar producto B y entregar devuelto. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, los ejemplos clásicos que acaban de decir sus compañeros es correcto, ¿no? Porque nosotros en una máquina expendedora, ¿no? Creo que en la facultad hay algunas, tenemos los productos, ¿no? Los productos que están en vitrina y por acá tenemos para poner el dinero, ¿no? Entonces, en un instante dado, tenemos que estar en un estado inicial. Entonces, si yo ingreso una moneda, automáticamente cambiamos a otro estado. Le podemos llamar estado 1. ¿Por qué cambió de estado? Porque su variable interna en el sistema cambiaron, ¿ya? Es decir, hubo un cambio. Acá, por ejemplo, tenía saldo 0, ahora tiene saldo igual a 1, ¿no? Es decir, hubo un cambio interno. Por otro lado, también, ¿ya? Una condición para poder modelar utilizando máquinas de estados finitos es que el cambio de estado, ojo, que el cambio de estado el cambio de estado se da mediante una entrada, ¿ya? El cambio de estado ocurre por una entrada. Es decir, si el cambio de estado en ese sistema ocurre por un proceso interno, entonces ese tipo de sistemas no se puede modelar, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de los sistemas humanos, por ejemplo, sistemas biológicos, ¿no? Que tenemos nosotros cambios de estado, no porque existe una entrada, ¿no? Simplemente nosotros tenemos todo un proceso interno, biológico, que va en proceso continuo de cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros ingerimos nuestros alimentos y van cambiando el estado, por ejemplo, del energético, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? No, pero eso se da en el tiempo, ¿no? Bueno, en ese caso sí existe una entrada, pero podemos nosotros estar muy tranquilos y nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿no? Podemos estar pensando, ¿no? Y vamos a tener un cambio de estado de repente anímico, ¿no? De repente estamos muy tranquilos y de repente nos ponemos a recordar algo y nos ponemos tristes, ¿no? O también nos podemos poner alegres, melancólicos, etc. Hay cambios de estado interno, ¿no? En ese caso, ese tipo de sistemas no es posible modelar con esta herramienta que es la máquina de estados finitos. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Lo que indica acá en la herramienta es que los estados tienen que ser finitos. En el caso de un ser humano, ¿no? Si nosotros hablamos de los estados que pueden ocurrir en el ser humano, no existe, podríamos decir,
una definición exacta, ¿no? No hay un número finito de estado. Entonces, normalmente los sistemas que se pueden modelar con las máquinas de estados finitos van a ser sistemas físicos, ¿ya? Sistemas físicos. Los sistemas físicos, llámese sistemas, por ejemplo, un vehículo, llámese una máquina de cualquier tipo, máquinas expendedoras, ¿no? Cajeros automáticos, ¿no? Ese tipo de sistemas sí vamos a poder modelarlo muy bien, porque esos sistemas, como son sistemas físicos, entonces nosotros vamos a poder identificar los estados que pueden ocurrir en ese sistema físico. Es decir, los estados por eso tienen que ser finitos. Nosotros vamos a poder identificar esos estados, ¿no? Y también estudiar a partir de qué entradas los estados van cambiando, cómo van cambiando los estados a partir de las entradas, ¿no? Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. O sea, el primer paso es identificar si es posible modelar mediante la máquina de estados finitos, ¿no? Ese sistema. Entonces, de plano, ya sabemos que los sistemas biológicos no son posibles de modelar con la máquina de estados finitos. Los sistemas complejos, llámese sistemas sociales, llámese sistemas, por ejemplo, meteorológicos, sistemas complejos no son posibles modelar con esta herramienta. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, primero, vamos a estudiar un ejemplo y estudiar los cambios de estado a partir de las entradas. A ver, tomemos un ejemplo clásico, creo que todos ustedes conocen, es el metropolitano, ¿no? En el caso del metropolitano, ¿no? Vamos a estudiar, ¿no? Ahí tenemos nosotros, cuando ingresamos al metropolitano, tenemos una entrada giratoria, ¿no? A ver, voy a tratar de graficar la entrada giratoria. Tenemos la entrada giratoria. Tenemos una lectora, ¿no? Esta lectora está en la entrada y por acá tenemos unos brazos mecánicos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poco de abstracción y vamos a decir de que este sistema, ¿no? Lo vamos a estudiar. Primero vamos a estudiar a partir de sus estados, ¿no? ¿Qué estados tiene este sistema, ¿no? A ver, pregunta de participación. ¿Cuál sería uno de los estados de este sistema, que es la máquina giratoria? Los que utilizan metropolitano. Casi todos utilizamos metropolitano. Yo también utilizo. Creo que todos ustedes utilizan, ¿no? Bloqueado, profe. A ver. Estado. Desbloqueado y activado. Ya, muy bien. Su compañero dice, ¿tu apellido? Chin Rivera. Chin Rivera. Ratito. Chin Rivera.
Muy bien. Su compañero dice que tenemos dos estados, ¿no? El primero está un estado bloqueado, dice, ¿no? Bloqueado, entonces, podría ser el estado, un estado, ¿ya? Le vamos a llamar acá bloqueado. ¿Por qué le dices bloqueado, Chin? Porque cuando una persona quiere pasar sin haber pasado la tarjeta, entonces la manija esa que gira está Ajá, bloqueada. muy bien, ¿ya? Y el otro estado es Activado. activado. ¿Ya? Muy bien. Otro estado activado. Perfecto. En este estado activado, supongo que acá esta manija está, podríamos decir, abierto, ¿no? O sea, quiere decir que no te deja pasar, ¿no? Sí, profe. Ya, muy bien. Perfecto. Hasta ahí estamos muy bien. Tenemos estado bloqueado y tenemos un estado activado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas? Pregunta de participación, para los que todavía no participan. ¿Cómo paso del estado bloqueado al activado o del activado al bloqueado? ¿Hay alguna entrada en ese caso? A ver. La tarjeta, profesor. Muy bien. A ver, ¿quién está hablando? Pedido. Torres. Torres. Torres Guapán, ¿no? Sí. Muy bien. Ya. Tú indicas que la tarjeta, la tarjeta, ¿cómo actúa ahí? ¿Del bloqueado al activado o del activado al bloqueado? Del bloqueado al activado. Ya, perfecto. Entonces tú, la tarjeta, ¿qué haces con la tarjeta tú? La paso por el sensor para que lo active. Perfecto. Entonces tú, la tarjeta, ¿no? Lo acercas al sensor, lo pasas, lo acercas muy bien y automáticamente se va al estado activado. Entonces, muy bien, podemos poner acá la tarjeta, ¿no? Podemos indicar acá, ¿no? Como dices tú, lo acercas, lo pasas, ¿no? Cerca al lector, ¿no? Lo pasas cerca al lector. Perfecto, ya está. Entonces, para pasar del bloqueado al activado, yo necesariamente tengo que acercar la tarjeta, ¿no? Al lector. Entonces, acá tenemos una entrada. Tenemos una entrada, ¿no? Entonces, esa entrada, ¿no? ¿Sería la tarjeta? A ver, pregunta de participación. Ojo, mi sistema es este dispositivo de entrada, ¿no? Este dispositivo mecánico, ¿no? Con su lectora, su brazo, todo. Ese es mi sistema. Estoy analizando, ¿no? A ver, Sí, profesor. a ver, tu La apellido. entrada, Cabana, Cabana. Apellido. Cabana. Cabana. Un segundo. Ya, a ver. La ¿Cuál? entrada creo que sería el saldo de la tarjeta, porque la tarjeta por sí sola, si no tiene saldo, no se desbloquearía la máquina. En cambio, cuando tiene saldo, ahí se le resta el saldo de la tarjeta y se desbloquea la máquina. Perfecto. Muy bien. Es decir, acá este dispositivo es una lectora, ¿no? ¿Qué hace la lectora? Lee la información de la tarjeta y, como dices tú muy bien, lee el saldo, ¿no? Entonces acá, o sea, al momento que tú acercas
la tarjeta a la lectora captura el saldo, ¿no? Entonces, la entrada, ¿qué sería? La entrada sería la información de la tarjeta. ¿Ya? Entonces hay que identificar bien ahí lo que vendría a ser la entrada, ¿no? Es decir, la entrada sería, ¿no? La información de la tarjeta. Ojo, ¿ya? Entonces acá podemos poner como una referencia, la entrada es la información de la tarjeta. ¿Ya? Ojo, la entrada no es la tarjeta. Solo que la tarjeta tiene que acercarse a la lectora y a partir del acercamiento de la tarjeta a la lectora, ¿no? La lectora captura la entrada de la información y pasa al estado activado, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Pregunta de participación. Del estado activado, ¿cómo pasa al estado bloqueado? Debe haber acá también una entrada. A ver. Sí, profesor. A ver, adelante. ¿Tu apellido? Quispe. Quispe. Muy bien, Quispe. ¿Cómo pasa del estado activado al bloqueado? Cuando usted termina de girar la manija, el ¿Ya? siguiente que intente pasar va a estar bloqueado esta manija. Perfecto. Cuando uno ya pasó, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la entrada ahí? Eh, la persona entrando, ¿no? Y Sí, moviendo la pero manija. de acuerdo. Ya, por ahí está la entrada. Lo que ocurre es lo siguiente. Estamos analizando no toda la estación del metropolitano, ¿no? Porque si analizamos toda la estación del metropolitano, la entrada es la persona. El sistema, digo, la entrada es la persona, es la que entra al sistema. Pero acá estamos analizando, en este caso, hemos extraído a la máquina expendedora y a esa máquina, expendedora no, perdón, a esta máquina que es el que controla el pase de las personas y la entrada a esta máquina, ¿no? Tiene que ver con el pase de la persona, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál sería la entrada? Profesor, disculpe una consulta. Ujú. A ver, adelante. Profa, si en ese caso cuando la máquina pasa de activado a bloqueado, bueno, yo creo, bueno, he visto, como siempre soy de ir por el metropolitano, creo que hay dos tipos de mecanismos para que pase de activado a bloqueado. Por ejemplo, uno es cuando mi compañero Quispe, como dijo, que cuando la persona pasa, ¿no? ¿Ya? Pasa de activado a bloqueado, pero también es cuando, por ejemplo, si tú pasas la tarjeta y creo que es en un determinado tiempo no logras pasar por la máquina, entonces la máquina cambia automáticamente de activado a bloqueado. En ese caso, ¿cómo se modelaría? Ya, muy bien. Efectivamente. Entonces, ya. Primero tenemos el caso que la persona pasa. ¿Ya? Si la persona pasa, analicemos esa situación. En ese caso, una entrada al sistema que viene a ser este dispositivo mecánico sería la fuerza, ¿no? Es decir, al sistema, al momento de pasar, le vamos a aplicar nosotros una fuerza, porque si no, ese brazo no se mueve. Entonces, al momento de aplicar la fuerza, ¿no? Estamos nosotros
en este caso, pasando por este brazo mecánico, y esa fuerza vendría a ser la entrada al sistema, ¿no? Y pasaría de activado a bloqueado, ¿no? Entonces acá podríamos poner entrada, la fuerza. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la otra situación que dice su compañero, ¿no? ¿Qué ocurre si en un determinado tiempo, ¿no? No pasa la persona que activó, ¿no? Activó el pase, no pasa, entonces, ¿cuál sería la entrada? Porque no aplicó fuerza, no hay fuerza ahí en ese caso, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de otra situación, ¿no? ¿Cuál sería esa entrada ahí? A ver, pregunta de participación. Era muy buena pregunta. ¿Cuál sería la entrada? Profesor, ¿podría ser el tiempo? Sí, efectivamente, ¿no? La entrada sería el tiempo, ¿no? Muy bien. El tiempo, en este caso, el sistema está controlando, ¿no? Entonces puede ser X minutos, 5 minutos, ¿no? De tal forma que el sistema verifica que ya pasó los 5 minutos y asume, en este caso, que ya la persona no va a pasar y automáticamente pasaría a estado bloqueado. Muy bien, ¿tu apellido? Aldave. Aldave. ¿Quedó claro que preguntó el tema de qué pasa si la persona no pasa, ¿no? Entonces tenemos estas situaciones que ustedes lo han vivido en el caso del Metropolitano, ¿no? Entonces, para poder hacer el modelo, nosotros podemos, desde el inicio, podríamos decir que como es un sistema físico, ¿no? Podríamos nosotros considerar ya de inicio que sí se puede modelar con máquinas de estados finitos este sistema. De hecho, ¿no? Estamos analizando que los estados, en este caso, son solamente dos, un estado bloqueado y un estado activado, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes conocen. Y tenemos acá las diferentes situaciones que hacen que cambie el estado. Puede ser la información de la tarjeta, puede ser el tiempo que transcurre, entonces también se considera como entrada, o también la fuerza, ¿no? Que yo voy a aplicar al brazo al momento de pasar. ¿Está claro hasta estos momentos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, en el análisis del sistema se tiene que realizar la identificación de los estados, ¿no? Simplemente por un tema de simplicidad se codifica los estados con la letra S, ¿no? De estado, en inglés state, ¿no? O puede ser también codificado con cualquier otra letra, pero normalmente se codifica con S sub 0, lo puedo denominar al bloqueado, y S sub 1 al activo, ¿no? Es decir, después de hacer todo el análisis de los cambios de estado, después de identificar las entradas, ¿no? En ese caso ya empiezo a hacer la codificación, ¿no? La información de la tarjeta
¿no? Yo podría denominarle simplemente información, pero ya en mi gráfico tengo el detalle. Y a la fuerza simplemente lo denomino F. Al tiempo lo puedo denominar como T sub 0, ¿no? Una vez codificado todos los elementos, en este caso los estados, las entradas, ¿no? Y lo que falta son las salidas, ¿no? Porque recuerden que nosotros tenemos, como es un sistema, vamos a tener el famoso modelo de la caja negra, entrada, transformación y salida, ¿no? Entonces falta identificar las salidas. A ver, participación. ¿Cuáles serían las salidas ahí que podríamos identificar? ¿Qué salidas podemos identificar ahí en el sistema? Profesor, Profe, A ver, ya, a ver, participen nada más. El primero, ¿quién fue? Cisneros, profe, Cisneros. Cisneros. A ver, una salida, Cisneros. Puede ser cuando se indica el monto que le queda a la tarjeta y la luz verde o luz roja que le permite que si puede pasar o no. Efectivamente. Esas son salidas, ¿no? Las luces, ¿no? Y el saldo, ¿no? Perfecto. Entonces, acá nosotros vamos a indicar que la salida, ¿no? Al momento que, en este caso, estamos presentando la tarjeta, ¿no? Ahí vamos a tener como salida las luces, muy bien, ¿no? También tenemos el saldo, efectivamente. Perfecto. ¿Alguien más quiso participar? A ver. Entonces, como salida, este sistema no tiene muchas salidas en realidad. No tiene, por ejemplo, que me muestre, que me dé un ticket, ¿no? Porque eso sería una salida. No me da ningún producto tampoco, ¿no? Simplemente se da unas luces, ¿no? Un sonido, ¿no? También había un tema acá ¿no? Hay un sonido que realiza al momento de que el pasajero pasa por ¿no? Pasa por en este caso, al momento que presenta la tarjeta, ¿no? Hay un sonido, hay luces, ¿no? Hay saldo, etc. Muy bien. Una vez que ya se ha realizado todo este análisis, todo el análisis correspondiente, esta es la parte del análisis, ¿ya? Esta parte es crítica. ¿Por qué? Porque acá identificamos los estados, identificamos las entradas, identificamos las salidas también, ¿no? Bajo este esquema, ¿no? El esquema que ustedes conocen de la teoría general del sistema, ¿no? Que es entrada, transformación y salida. Entonces identifiqué ya las entradas, identifiqué las salidas. La transformación, en este caso, viene a ser los cambios de estado, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda parte, después del análisis, después de haber hecho un análisis exhaustivo, ¿no? Paso a la segunda parte, en la cual vamos a modelar matemáticamente utilizando, ¿no? Las herramientas de la máquina de estado finito, ¿no? Mediante
básicamente dos matrices, ¿ya? Una primera matriz es la matriz cambio de estado. Se denomina así, la matriz cambio de estado. Esta primera matriz cambio de estado me va a permitir analizar a mí todos los cambios de estado que van a ocurrir en el sistema. Entonces, para ello, como habíamos dicho, ¿no? Y había puesto como condición que el cambio de estado se da a través de las entradas. Si hay entradas, hay cambio de estado. Si no hay entradas, no hay cambio de estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué entradas tenemos? Tenemos la información. ¿Qué otra entrada tenemos? La fuerza. ¿Qué otra entrada tenemos? El tiempo. Entonces tenemos tres estados. Tres entradas. Entonces en las columnas ponemos las entradas. Y en las filas vamos a poner los estados. ¿Qué estados tengo? Estado inicial, estado 0 y estado 1. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a analizar a partir del análisis, voy a llenar esta tabla, ¿no? Acá simplemente ya es llenar la tabla, ¿no? Acá lo que nosotros indicamos es, ¿no? Por cada estado y cada entrada, ¿qué cambio de estado ocurre? ¿No? Por ejemplo, estado inicial y tengo la información de la tarjeta. Me voy al análisis y me fijo. Digo, tengo estado inicial, tengo entrada, la tarjeta, hay un cambio al estado 1. Entonces, indicamos acá, hay un cambio al estado 1, porque acá nosotros vamos a tener analizado todos los estados, ¿no? De forma sistemática. Entonces tenemos acá este primer cambio de estado. Estamos en el estado inicial. A ver, fíjense. Estoy en el estado inicial. Y aplico la fuerza. ¿A qué estado cambiaría? A ver, ¿alguien quiere participar? Los que todavía no participan. A ninguno, profesor, se mantendría constante, por así decirlo. Ya, entonces se queda en el estado inicial, ¿no? ¿Tu apellido? Grande. Gran. ¿Está claro para todos? Si estoy en el estado inicial y hago uso de la fuerza, me quedo en el mismo estado, ¿no? De igual forma, si estoy en el estado inicial y el tiempo todavía no llegó a 5 minutos, ¿no? Estoy en el estado inicial, no pasé tarjeta, nada, no hay todavía control del tiempo, ¿no? Entonces, sigo en el estado inicial. Este tiempo se activa siempre y cuando ya yo estoy en el estado 1. Ojo. Entonces, acá voy a seguir en el estado inicial. Si estoy en el estado 1, ¿no? Ya pasé mi tarjeta, ya ingresé, ya la lectora capturó los datos, ¿no? Entonces, quiere decir que presento nuevamente mi tarjeta. ¿A qué estado va a cambiar ahí? Fíjense acá en la situación. A ver. O sea, ya pasé la tarjeta, cambió a estado activado, estado 1. Es decir, tengo como entrada la información, es decir, presento nuevamente la tarjeta, ¿no? ¿A qué estado cambiaría? No cambiaría, profesor. Ya, muy bien. ¿Tu apellido? Blas.
Blas. No cambiaría, ¿no? ¿A qué estado entonces sería? El S1 activado. El mismo estado, ¿no? O sea, se mantiene, ¿no? Muy bien. Pero si estoy en el estado 1, estoy acá, aplico la fuerza, entonces ahí sí paso al estado 0, ¿no? Eso ustedes lo van a poder obtener ya del análisis, ¿no? Simplemente acá es llenar esta matriz de cambio de estado. Si estoy en el estado 1 y ya pasó los X minutos, ahí sí nuevamente vamos a tener cambio de estado. Entonces, ya tenemos lleno la primera matriz, cambio de estado. Entonces, acá se tiene que analizar todos los cambios de estado que pueden ocurrir en el sistema. Esos cambios de estado no es que yo lo inventé, ojo, es producto del análisis, ¿ya? En el análisis es donde yo tengo que obtener a partir del estudio del sistema. Esta sería la primera matriz. La otra matriz que me va a poder brindar toda la información del sistema es la matriz de salida, ¿ya? Vamos a decir acá, a ver, tenemos la matriz de salida, ¿ya? Entonces tenemos dos matrices, una matriz cambio de estado y una matriz de salida. En la matriz de salida, de igual forma, la configuración es lo mismo, información, las entradas en las columnas, y en las filas los estados, ¿no? Solo que acá nosotros vamos a mostrar cuál es la salida en cada caso, ¿no? Cuando estoy en el estado inicial, presenté la tarjeta, entonces ahí tenemos toda la salida que tenemos acá, ¿no? Tenemos las luces, tenemos el saldo y tenemos el sonido, ¿no? Saldo y sonido. Si estoy en el estado inicial, quiero pasar utilizando la fuerza, no es posible, entonces lo ponemos acá como un bloqueo, o también podríamos hacer la mejora, ¿no? Podríamos poner acá un mensaje sonoro indicando, por favor ingrese su tarjeta, ¿no? Creo que eso no indica, ¿no? Actualmente. Estoy en el estado inicial. ¿Va a pasar este tiempo como entrada? No, porque esto se activa siempre y cuando estoy en el estado 1. Estoy en el estado 1 y presento nuevamente la tarjeta, no ocurre ninguna salida, ¿no? También podría poner un mensaje de repente acá, ¿no? Eso ya depende de cómo yo lo configure el sistema. Estoy en el estado 1. Aplico la fuerza y simplemente paso, ¿no? También no hay ningún mensaje. También yo podría poner acá un mensaje sonoro. Gracias por utilizar el servicio, etc. Estoy en el estado 1. Pasa el tiempo automáticamente, ¿no? De acuerdo a lo que hemos analizado, automáticamente regresa al estado 0. Pero no hay ningún mensaje, no hay nada. Listo. Entonces, ese sería el sistema modelado utilizando máquinas de estado finito. Es decir, tenemos la matriz de estados y tenemos la matriz de salida, ¿no? Con estas dos matrices, nosotros estamos modelando matemáticamente a este sistema que acabamos de estudiar. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro
Profe, Sí, adelante, a ver, pregunta. disculpe, una duda. ¿Por A qué ver, cuando en la matriz de cambio de estado el S1 con la información da S1? a ver, a ver, a ver, a ver. Segundo. S1, estoy en S1 con la información. Sí, Lo que ocurre es que lo siguiente, ¿no? Eh, Tú ya pasaste la tarjeta, ya la información está capturada, ¿no? Entonces pasa al estado 1. Pero en el estado 1, ¿no? Tú presentas nuevamente la tarjeta, eso es lo que indica la información. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, no sé si tú has hecho ese ejercicio ahí en esa máquina. ¿Te ha ocurrido a ti alguna vez? O sea, que tú ya pasaste tu tarjeta una vez y luego vuelves a pasar la tarjeta. No, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué debería pasar? A ver, ya supongamos que nunca lo has hecho. Pero para ti, ¿qué debería pasar de forma lógica? O sea ¿Debería que cambiar de estado? no, creo que no. No. ¿No? ¿Sí o no? No debería cambiar de estado. Entonces, en todo caso, se debe quedar ahí mismo. O sea, no debe hacer caso a esta entrada, ¿no? Entonces, por eso es como que se queda en ese mismo estado. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas entonces? Profesor, tuve una consulta. Adelante, adelante. ¿Puede explicar brevemente cómo era para crear la matriz de salida, por favor? No logré Ya, escucharlo bien. no hay problema. La matriz de salida, ¿no? La matriz de salida se construye con las mismas filas y columnas de la matriz de cambio de estado, ¿ya? Es decir, en la matriz de cambio de estado, tú tienes las columnas, son las entradas, y las filas son las salidas. Digo, los estados, perdón. En la matriz de salida, las columnas vienen a ser las entradas también, y las filas, los estados, ¿ya? Eso entonces es lo primero. Lo segundo es de que tú vas analizando a partir de esta matriz, ¿no? Cómo el sistema va comportándose desde el punto de vista de las salidas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el estado 0. Voy al estado 0 y digo, si paso la tarjeta, en este caso es la entrada, información de la tarjeta, ¿qué salidas ocurre, ¿no? O sea, me pregunto ahí, ¿no? ¿Qué salidas ocurren? Entonces, acá nosotros habíamos analizado que cuando ya paso la tarjeta, vamos a tener las siguientes salidas, ¿no? Las luces, el saldo, el sonido, ¿no? Entonces, indicamos en ese casillero, en ese elemento, esa salida, ¿no? Luego tenemos del estado sub-0, que es bloqueado. En este caso, aplico la fuerza, o sea, quiero pasar sin haber presentado la tarjeta, ¿no? ¿Qué salida debe existir? Creo que actualmente no tiene ninguna salida, ¿no? O sea, no hay ningún sonido, nada, simplemente la fuerza, el golpe te dice, un momentito, no puedes pasar, no hay nada, no hay ningún mensaje, no hay nada. Ahora, lo ideal sería que se pueda implementar acá un mensaje, ¿no? Pueda indicarse
por favor ingrese su tarjeta, algo así, ¿no? Si tú fuerzas, aplicas la fuerza, estando en el estado 0, ¿no? Esto podría ser una mejora, ¿no? Y así vamos analizando por cada uno de los estados, ¿no? Y las entradas. Si estoy en el estado 0, tengo, en este caso, como entrada el tiempo, entonces también no va a ocurrir nada, ¿no? O sea, no va a haber salida. Porque este estado, el tiempo, se activa siempre y cuando estás en el estado 1. Entonces acá no va a haber ninguna salida, ¿no? Luego, después analizo ahora el estado 1. Estoy en el estado 1 y presento nuevamente la tarjeta. No hay ningún mensaje, ¿no? Simplemente, por eso lo pongo acá, en este caso, con una rayita indicando que no hay salida, ¿no? Luego, estoy en el estado 1, paso, aplicando la fuerza, igual no hay ningún mensaje. No sé si ustedes han escuchado algún mensaje o lo que fuera cuando pasan. No hay ningún mensaje que yo me acuerde. Y estoy en el estado 1, pasa el tiempo, también no hay ningún mensaje, ¿no? Entonces, eso es la forma como yo tengo que llenar la salida. También a partir del análisis. Todo es a partir del análisis. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Sí, todo claro, pues, muchas gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, una vez que ya ustedes tienen su modelo matemático, el modelo matemático de máquina de estados finitos es estas dos matrices. Ahora, ese modelo matemático lo podemos representar utilizando teoría de grafos, ¿ya? Lo podemos representar utilizando teoría de grafos. ¿Cómo? Es decir, las matrices, las dos matrices, ¿ya? Lo podemos representar utilizando teoría de grafos. A ver, acá tengo, creo, preguntas. Bien. Vamos entonces ahora a representarlo de otra forma, nada más, es lo mismo, ¿ya? Es decir, puedo representarlo utilizando matrices o también utilizando teoría de grafos. ¿Cómo? Veamos. Utilizando teoría de grafos, lo que se hace es lo siguiente. Se utiliza como nodos, ¿ya? Circunferencias, en las cuales, perdón, estoy utilizando mi lápiz, un segundo. Utilizo, ¿ya? Circunferencias en donde voy a indicar los estados, ¿no? Entonces pongo los estados que van a estar en la circunferencia. ¿Ya? A ver, un segundo. 9683. Tengo que bloquear acá porque si no me altera la clase. Ya. Estoy entonces, mis estados que van a estar, en este caso, los estados van a estar rodeados por circunferencias. Una vez que ya tengo todos los estados, voy a indicar los cambios de estado a través de arcos, ¿no? Del estado 0 al estado 1, yo tengo un cambio de estado. Y para ello, pongo acá como entrada, en el arco, pongo la información en la entrada, y pongo, en este caso, una raya en donde indico la salida, si es que hubiera salida, ¿no? En este caso, si hay salida,
Tenemos la luz, el sonido y también teníamos el saldo, ¿no? Esa sería entonces la forma como lo voy a graficar. Luego, del estado 1, puedo pasar al estado 0 a través de la fuerza, ¿no? Esa era una de las entradas que me hacía el cambio de estado. Y ahí, ¿tenía salida? No tenía salida. Luego, del estado 1, también puedo ir al estado 0 a través del tiempo, ¿no? Teniendo como entrada el tiempo. Y con una raya oblicua, indico acá que no tengo ninguna salida. Luego, si estoy en el estado 1, ¿no? ¿Qué ocurría si estoy en el estado 1 y tengo, por ejemplo, si estoy en el estado 0, básicamente, ¿no? Si estoy en el estado 0, ¿no? Y aplico la fuerza, me quedo en el estado 0, ¿no? Entonces acá tenemos un bucle. Estado 0. Aplico la fuerza, me quedo ahí. Salida, no tengo nada. Estoy en el estado 0. Transcurre el tiempo, no pasa nada también, porque el tiempo se activa cuando estoy en el estado 1, ¿no? Entonces acá el tiempo no hace ningún cambio en el estado 0. Luego, del estado 1, sí tengo los cambios al estado 0, el estado 1 a través del tiempo y de la fuerza, ¿no? Entonces, lo que nosotros lo teníamos como matriz, ahora lo tenemos utilizando la teoría de grafos, ¿no? En este caso, nodos, que vienen a ser los estados, y los arcos nos van a indicar a nosotros las entradas y salidas, ¿no? Entonces, a partir de este diagrama, ¿no? Diagrama de estados se denomina, ¿ya? Entonces les pueden decir a ustedes, hallar su diagrama de estado, ¿no? Diagrama de estados. Es otro modelamiento que representa lo mismo, es equivalente, ¿no? A la matriz de cambio de estado y la matriz de salida, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener las matrices o puedo tener el diagrama de estado. En ambos tengo la misma información, ¿no? Ahora, ¿cuál utilizo? Dependiendo gráficamente, ¿no? Uno visualiza mejor utilizando el diagrama de estado, ¿no? Por eso normalmente se utiliza el diagrama de estado. Las matrices, ¿no? Normalmente se trabajan cuando tenemos una máquina que tiene muchísimos elementos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener muchos estados, muchas entradas, entonces lo podemos trabajar computacionalmente, ¿no? Pero si mi sistema es pequeño, ¿no? Lo ideal sería trabajar con un diagrama de estados que nos da una visión de todo el comportamiento del sistema de forma total, nos permite verlo integralmente y poder hacer las mejoras correspondientes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta para el diagrama de estados. Lo que hemos hecho simplemente es utilizar
la teoría de grafos para representar lo que ya habíamos hallado como un modelo matemático matricial, dos matrices. En el diagrama de estados simplemente lo tenemos de forma integral con un solo diagrama, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, adelante, adelante, pregunta. ahí en el diagrama de estado no faltaría un bucle en S1 En cuando S1, tiene la información. efectivamente. Tu apellido, a ver, participación ahí, ¿verdad? Me había olvidado de Roda, tu apellido. Roda. Roda. Roda, ya tienes participación, Roda, pero muy bueno tu alcance, ¿ya? A ver, efectivamente, ¿no? Falta en la matriz, tenemos un bucle, ¿no? En el cual teníamos acá como entrada la información. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? En realidad, este diagrama de estados se hacen a partir de la matriz, ¿ya? Entonces yo, en realidad, en este caso, no consideré este elemento de la matriz, pero el diagrama de estados en realidad sale directamente de las matrices. Así como que si yo tengo el diagrama de estados, ustedes pueden hallar las dos matrices. Si tenemos las matrices, podemos hallar el diagrama de estados. Si tenemos el diagrama de estados, podemos hallar la matriz, ¿no? Ambos son modelos, ¿ya? Ambos son modelos matemáticos. Están modelando ese sistema que es el pase de los pasajeros para el uso del servicio del metropolitano, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a hacer un taller de competencia, ¿ya? El equipo que primero acabe me levanta la mano. Vamos a dividir, a ver, ¿cómo estamos de asistencia? Sí, sí hay asistencia. Entonces vamos a dividir en los 5 equipos. ¿Ya? El primer equipo que termine me llama, ¿no? A través de los mensajes, me dice, profesor, ya terminé. Ya, perfecto. Tiene que hacer ambos diagramas, ¿no? Porque si ya tienes la matriz, puedes hallar el diagrama. Si ya tienes el diagrama, puedes hallar la matriz, ¿ya? Entonces, la máquina que tienen que desarrollar es la siguiente, ¿ya? Voy a poner una máquina sencilla, digo, un sistema no muy complejo, con la siguiente condición, ¿ya? A ver, tomen nota, por favor. Antes de que pasen a su sala. Modelar una máquina de estado finito con las siguientes condiciones. Primero, vende mascarillas. Dos, vende mascarillas uno por uno, ¿ya? Unitarias, ¿ya? O sea, no va a permitir vender 2 mascarillas, 3 mascarillas, no. Uno por uno. El costo de las mascarillas es un nuevo sol, ¿ya? 3.
solo va a aceptar monedas. Para no complicar, solo voy a pedir que utilicen monedas de 1 sol y 2 soles. ¿Ya? Porque se puede complicar el problema, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, utilicen monedas de 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles, ¿no? Entonces, cuanto más monedas, más complejo. Pero en este caso, monedas, dos tipos de monedas. Cuarto, tiene que dar vuelta. Porque hay monedas de 2 soles, ¿no? Vuelta. Esas son las condiciones básicas, ¿no? Y ustedes, ¿no? De acuerdo a su creatividad, pueden considerar condiciones adicionales, ¿ya? Usar la creatividad para indicar condiciones adicionales. Estos son los básicos. Si usted me presenta, yo voy a verificar que al menos cumplan estas condiciones. Costo 1 sol, las monedas de 1 y 2 soles y que dé vuelta. Puedo poner otras condiciones, mensajes, puedo poner lo que quiera, ¿ya? Pero yo les diría, concéntrense en esto, nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Profesor, para el Adelante. vuelto es automático o se tiene que presionar Automático. algo? Ya, eso también depende de ustedes, ¿no? Si usted quiere, puede ser que sea automático. Si usted quiere, pueden ponerle ahí un botón que diga vuelto, ¿no? Ya depende de su creatividad. Porque cuanto más simple sea la máquina, es mejor, ¿no? O sea, si el vuelto es automático, mejor que poner un botón, ¿no? ¿Para qué complicarlo al usuario, ¿no? Esa es la sugerencia. Cuanto más simple es la máquina, mejor para el usuario, ¿no? Piensen ustedes en el usuario. No lo compliquemos, la vida del usuario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a pasar a abrir las salas. Ingresan a su sala, ¿no? El equipo A ingresa a la 1, el equipo B a la 2, etc. Si no pueden ingresar, me mandan un mensajito. Me dicen. Ya, ingresen, por favor. Profesor, Sí. disculpe, ha creado solo 5 salas y somos 6 grupos. Ay, ya. Les voy a ¿Podría crear crear uno más. una extra? Uno Por más, favor. ratito. Ratito. Un ratito. Ya no me deja crear más salas. Ya, ustedes trabajen en la sala principal, ¿ya? Ok, profesor.
Sí, porque si no tendría que cerrar todas las salas. Un segundo. Mejor cierro ya un ratito y voy a abrir, ya 6 será, ¿no? Ahora sí se creó una sala más. Joan, ¿no puedes ingresar a tu sala? Luis. Juan Manuel. Juan Manuel Collazo, ingresa a su sala. Luis Villalobos Montenegro, ingresa a su sala.
y también para la entrega, porque no hay, o sea, como está en el estado 0 y no ha hecho ningún pago, entonces sí acá. Y para el estado 1 de la misma forma. Este vendría a ser el cambio de estado, la matriz de cambio de estado. Ya. Cuando tú dices entrada, hay una consulta. Entrada, o sea, ¿qué significa entrada? ¿Es un botón? ¿Qué es? Bueno, la entrada hice como que, o sea, la persona va a ir a la máquina y simplemente le va a dar pues el dinero, ¿no? Que es un sol o 2 soles. O sea, es el pago. Ya, pero no, a ver. Las monedas, eso sí, es entrada, definitivamente, ¿no? Porque es una moneda que ingresa al sistema, ¿no? Ahí estamos bien. Luego, el vuelto. ¿Por qué va a ser entrada el vuelto? ¿Cómo lo consideras entrada? Explícame eso. O sea, el vuelto no es como una entrada, sino es la salida. Entonces, lo has puesto acá como entrada en tu matriz de estado. Entonces ya no iría en la matriz, ¿cierto? No diría. Cambio de estado. Está bien, el taller, mira, el taller, ojo, es para entender mejor los conceptos, ¿ya? Entonces, el vuelto no sería entrada, ¿ya? Claro. Sí, está bien, profesor. Ahora, lo otro que has puesto es entrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué entrada sería? ¿Cuál entrada? ¿Ah, la de acá? Ajá, No, esa es la entrega de la mascarilla. Entrega. ya, pero cuando tú dices entrega, o sea, lo que ocurre es lo siguiente. Habíamos indicado que las columnas eran entradas. Entonces, si tú pones entrega, debería ser una entrada también. ¿Qué entrada sería ahí? Podría ser un botón que tú pongas, ¿no? Podrías indicar tú un botón, entonces al momento que el usuario presiona, esa es una entrada. Ya. ¿De acuerdo? Claro, pero la entrega va a ser la salida, ¿cierto? O sea, la entrega de la mascarilla. No. A ver. Tú tienes el equipo, ¿no? En el cual vamos a tener un botón. O sea, tú ya ingresas la moneda. Puede ser un sol o 2 soles. Listo, entrada. Luego, que tú ya has ingresado la moneda, tienes ahí un botón que dice entregar. Presionas ese botón, ese sería entrada al sistema, porque le estás mandando una señal, ¿no? Entrada. Ya. Entonces, no, lo que pasa es que yo estoy tratando de que tu modelo, ¿no? En este caso, se adecue, pues, ¿no? O sea, a lo que es el modelamiento, ¿no? Un botón de entrada, ¿ya? Ya, profe. Bajo ese punto de vista sí estaría bien, pero como entrada, así nomás no. De las mismas Ya, maneras va a ser para la salida, ¿cierto? Acá ya no iría nada y acá ahí sería ya un diría, botón. correcto. Ahora sí, ahí sí el botón, entonces sale la mascarilla, ¿no? Ah, claro. Ya. Ya entendí, profesor. Ya, Y también o sea, con respecto a los pagos, en la salida, por ejemplo, yo puse que el pago 1 es un sol y el pago 2 es 2 soles. Entonces, si el pago 1, cuando pago, entonces la salida vendría a ser nada, ¿cierto? Pero cuando es el pago 2, entonces sí hay, ¿no? Que viene a ser el vuelto. ahí sí, ya, está bien. O sea, cuando tú pones, ingresas 2 soles, estás indicando en la salida que automáticamente le vas a dar el vuelto. O sea, ahí ya, o sea, tú ingresas los 2 soles y ahí tú tienes que, de forma automática, ya te da el vuelto. Pero para que te dé la máscara, tú tendrías que dar un botón, ¿no? Claro. Sí, profesor. Sí. Ya, está bien. Ya lo entendí. Así ya estaría, podríamos decir, respetando todo lo que vendría a ser el diseño, ¿no? Preguntas ahí a todos, a ver, a tus compañeros, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, más bien, yo tengo una consulta. Con A ver, respecto a las
o sea, la matriz cambio de estado y a la salida, siempre en las columnas van a ir las entradas, ¿cierto? Correcto. En Siempre las en las entradas. columnas, entrada. Esa es la estructura que plantea la máquina de estado finito, ¿ya? Columnas, entrada. Filas, estados. Ya, entonces, hay preguntas de tus compañeros, ¿ha quedado claro? Tiene que quedar claro, jóvenes, porque el tema es práctico, ¿no? El tema de máquinas de estados finitos es una herramienta muy poderosa para lo que es diseño, ¿no? De este tipo de sistemas mecánicos, porque te ayuda a analizar todas las posibilidades, ¿no? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces, a partir de estas dos matrices, entonces tú puedes obtener en este caso, el diagrama de estado, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si... Sí, profesor, sí, claro. De las, o sea, de las Claro, a matrices, partir de claro, estas dos puedo. matrices ya podemos sacar ¿no? Entonces, no hay preguntas de tus compañeros. Vamos a pasar a llamar a asistencia. Ya, profesor. ¿Ya? Gracias por... Más bien, antes de llamar a asistencia, ¿me puedes decir los integrantes de tu equipo? Sí, profesor. A ver, Bueno, yo, Kechin Rivera, ya, luego un ratito. ¿Ya? ¿Quién más? mi compañero Yucra, Jan Yucra, Yucra. Ya. ¿Quién Leonardo más? Torres, Torres. Ya. ¿Quién más? y pues mi compañera Huarcaya, que creo que no pudo asistir a la clase de hoy. No, pero no, los que han asistido, no. Ya, pues. Entonces nada más los tres, profesor. Listo, muy bien. A ver, vamos a llamar a asistencia, jóvenes. Denme un minuto. Aldave, ¿está? Presente. Ya. Bartolo. Blas, sí está, creo, ¿no? La presente el profesor. Cabana, Presente, profesor. Carrión. Presente, Sí. profesor. ¿Carrión está? Sí, profesor, presente. Muy bien, Carrión. Chin, Sí, presente, profesor. Cisneros, Presente, profesor. Collazos, Presente, profesor. De la Cruz, Del Río, El río presente. Flores Fernández, Presente, profesor. Flores Inca, Presente, profesor. Garro, González, Grande, Presente, profesor. Guamaní, Huarcaya, Huerta, La Artiga, López, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Ramírez, Presente, profesor. Roda, Presente, profe. Ruiz, Presente, profesor.
Taipe, Taipe presente, profesor. Terrones, Torres, Presente, presente, profesor. Torres, Sí, profesor, presente. ya, Vila, Presente, profesor. Vila, Presente, profesor. muy bien, Yucra, Presente, profesor. muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta con respecto al Profesor, una consulta. tema que acabamos de ver. Sí, adelante. ¿Cuál es el último tema o hasta qué tema vendrá el examen final? Todavía vamos a ver, hoy día hemos visto máquinas de estados finitos. La siguiente semana vamos a ver autómatas, ¿no? Estaríamos cubriendo todos los temas del sílabo, ¿ya? Y, a ver, la siguiente semana es la semana 14. La semana 14 vamos a ver autómatas el día lunes. Creo que ya se oficializó, va a ser virtual. Continuamos con el tema virtual, salvo que haya algún cambio. Vamos a ver autómatas. Y hasta ahí llegamos y tendríamos una clase adicional vamos a ver algunos tópicos de los diferentes temas, ¿no? Problemas. Prácticamente cubrimos todo, ¿no? Ya, entonces, empiecen a resolver ya los exámenes que está ya aperturado en el aula virtual. Resuélvanlos. Si tienen cualquier duda, escríbanme, me preguntan en clase, mejor escríbanme, ¿no? Si tienen cualquier duda, para no, por el tema del tiempo, ¿no? Diego, la próxima semana posiblemente sean virtuales, ¿no? Creo que van a sacar una directiva, ahí la única, va a sacar una directiva, ¿no? No estoy seguro, pero de repente ya sale esa directiva, ¿no? Ya, en todo caso, nosotros tenemos que estar al tanto de las disposiciones, ¿no? Tenemos que acatarlas, ¿no? Ya, entonces, jóvenes, dedíquense estos días a prepararse para el examen final y terminen su trabajo. Tienen que ser con datos reales. Ya, preparen su video y se presentan para su exposición. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, Sí, adelante. entonces, tenemos que exponer y aparte un video. Claro, es que la idea es que ustedes experimenten cómo es la presentación de un trabajo científico, ¿no? Normalmente el trabajo científico es, tú presentas la monografía, el artículo, y también expones, ¿no? Pero para un tema, estamos hablando virtual, ¿no? Por un tema del manejo de tiempos, ¿no? El tiempo tiene que estar cronometrado, todo, entonces tienen que ustedes sintetizar y presentar su video en un tiempo máximo de 10 minutos, ojo, ¿ya? Eso está de acuerdo a la hora virtual, ¿no? Si ustedes se pasan el tiempo, ya no están cumpliendo la rúbrica, ¿no? Entonces ahí ya no tienen su puntaje completo, ojo, tiene que estar 10 minutos, tiene que estar bien explicado todo el trabajo, ¿no? De forma resumida. Cuando digo todo el trabajo es
desde cuál es el problema, ¿no? Identificar el problema, qué algoritmo estoy utilizando, ¿no? Los datos, cómo lo han procesado los resultados, ¿no? Y las conclusiones, ¿no? Eso es todo. Entonces ustedes tienen que ver cómo sintetizar. Esa es una práctica de síntesis, ¿no? Sin dejar de mencionar lo importante, ¿no? La idea es que esté todo el trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y para cuándo es la fecha de exposición y el video? La exposición es la semana 15, o sea, de esta semana que viene a la que sigue, es en la semana 15. ¿Ah? Esa semana es semana de exposición. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profesor, ¿esa semana sería entre el 19 y 20? O sea, o el A 27. ver, ya, la fecha exacta. Vamos a ver la fecha exacta. La fecha exacta, jóvenes, es la siguiente. Acá yo lo tengo. A ver, la fecha exacta es presentación de trabajos, es del 26 de diciembre, o sea, 26 de diciembre era un primer grupo, y el 27 el siguiente grupo, ¿no? 26 y 27. 26 no es feriado, ¿no? 27 tampoco, así que de esa parte sí tenemos suerte de no tener cruce con los feriados, ¿no? Claro que el domingo sí es feriado, el 25. Entonces, sería el 26-27 de forma exacta. La siguiente semana ya estamos terminando las clases, ¿no? El 19 y 20, que vamos a tener ya los últimos temas y unas aplicaciones que vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Así estaría programado entonces, ¿no? 26-27 exposiciones, la próxima semana que es las 19-20 clases, las dos últimas clases, y el examen final es el 2 y el 3. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, jóvenes, prepárense y para la siguiente clase continuamos, ¿ya? Muy buenas tardes.